En la propuesta comunicacional de hoy pretendemos dar cuenta de un trabajo que se realizó durante todo este periodo con las áreas de comunicación y prensa del Ministerio de Salud, que vienen realizando un seguimiento sobre las consultas más frecuentes, sobre las preguntas más frecuentes que se dan tanto a las vías de comunicación directa, como es el teléfono del Ministerio de Salud, el 0800 777 8476, como las líneas de atención remota en salud mental, como los teléfonos de nuestros hospitales y centros de salud, y también potenciando nuestra capacidad de comunicación a través de estas conferencias centrales por las vías de comunicación virtuales. Me refiero a preguntas que surgen por los canales de Facebook, de diferentes vías en donde se reproduce esta comunicación y van surgiendo a partir de la población general, dirigida a las inquietudes que todavía persisten en nuestra población. El objetivo de dar cuenta de estas consultas y preguntas frecuentes e intentar acercar una respuesta constructiva tiene que ver con acercar información genuina, de fuente clara y precisa, para que podamos mejorar el modo de cuidarnos entre todos y fundamentalmente disminuir algún nivel de incertidumbre que puede generar la desinformación en la población general. En este sentido hubo algunas preguntas que se expresaron con frecuencia y repetición y que vale la pena considerar. Una de ellas es: ¿quién debe cumplir el aislamiento domiciliario estricto por 14 días? Esto es indispensable para toda persona que esté incluida en alguna definición de caso sospechoso. Tenemos que tener en cuenta que la definición de caso sospechoso se va actualizando según la situación epidemiológica de cada localidad. A eso debemos estar atentos. También debe cumplir ese aislamiento toda persona que regrese de alguna zona definida como de transmisión local comunitaria. Tenemos que tener en cuenta que la definición de la característica epidemiológica de cada zona es móvil, es flexible y puede pasar de transmisión local comunitaria a una definición de transmisión local por conglomerado. Eso hace una diferencia muy importante, pues esta última no debe permanecer en aislamiento si regresa de ese lugar. Quien regresa de un lugar de transmisión local comunitaria debe hacerlo. Toda persona que haya estado en contacto con algún caso confirmado de COVID-19, siendo un contacto estrecho con o sin síntomas. Si uno recibe esa información, debe mantener el aislamiento estricto por 14 días. Los 14 días de aislamiento son necesarios para cumplir con la interrupción en cadena del virus. Tengamos presente que el virus, para poder sobrevivir y propagarse, necesita pasar de una persona a otra, generar el contagio. Con esta interrupción durante los 14 días logramos evitar esa propagación. Otra pregunta frecuente tuvo que ver con quiénes son considerados contactos estrechos. ¿Cómo se define? ¿Cómo sé que soy contacto estrecho o no? Contacto estrecho es toda persona que tuvo en contacto con un caso confirmado durante y desde los 2 días previos a que ese sujeto haya iniciado con síntomas. Es por eso que se le pregunta a cada caso confirmado que comparta la información de con qué personas estuvo en contacto estrecho 2 días antes de haber iniciado con los síntomas que lo llevaron a la consulta. Este contacto debió ser durante más de 15 minutos, como ven, bastante poco tiempo, a menos de 2 metros de distancia y sin haber usado las medidas de protección personal, barbijo, máscara facial o tapabocas. En nuestra región tener muy en cuenta el uso del mate, que es muy frecuente y promueve el contagio. ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando se confirma un caso? ¿Qué debo hacer o qué se hace cuando se confirma un caso? Esa es una pregunta muy frecuente. Toda persona debe relatar todos los contactos que tuvo, como acabo de decir, durante los últimos 2 días previos al inicio de los síntomas. Si yo arranco con síntomas que me llevan a la consulta y al proceso diagnóstico, debo informar sobre todos los contactos interpersonales
que tuve desde 2 días antes del inicio de los síntomas y hasta el momento en que esta información me es requerida por el equipo de salud. El equipo de salud identifica a esas personas y se comunica con cada uno para indicar el aislamiento o los pasos a seguir según cómo se caracterice esa situación. Si aún habiendo aclarado esta definición persisten dudas respecto a que surgen generalmente cuando se desconoce si una persona ha sido contacto estrecho o no, que son dudas e incertidumbres que surgen en nuestra población, se puede comunicar para definir esa condición al teléfono, al 0800-777-8476 y consultar, relatar cuál es la situación que nos lleva a tener dudas y allí nos van a orientar acerca de cómo proceder. Allí hay personal de salud dispuesto permanentemente para escuchar y dar una respuesta y desencadenar el proceso necesario. ¿Qué debo hacer si soy un contacto estrecho de un caso positivo? Me entero que hubo un caso positivo cercano a mí, ¿qué tengo que hacer? Con o sin síntomas, eso no importa, debes permanecer en aislamiento estricto durante 14 días, aunque te sientas bien. Si uno fue contacto estrecho de un caso positivo, es el modo de proceder. Si soy contacto estrecho, ¿debo realizar hisopado? Esta es una pregunta que se presenta con mucha frecuencia. ¿Por qué no me hisopan si yo fui contacto? ¿De qué modo? Etcétera. El hisopado solo se realiza en los contactos estrechos de los casos confirmados que tienen síntomas. De hecho, esa es una definición que uno puede solicitarle al equipo de salud. Y si el hisopado no está indicado es porque no es necesario, no es indispensable. Si tengo síntomas compatibles con COVID-19, ¿qué debo hacer? Dirigirme al efector más cercano a mi domicilio con todas las medidas de protección y cuidado, tapaboca, nariz, mantener el distanciamiento social, higiene de manos permanente. También, si no me puedo acercar físicamente, llamar al 0800-777-8476 y consultar por los síntomas o llamar y consultar al personal de salud que hace el seguimiento de mi estado de salud si yo tengo una condición determinada que me pone en contacto permanente con mi médico clínico, mi médico pediatra, neumonólogo, etc. También preservarse del contacto interpersonal, fundamentalmente en lo que son las áreas de trabajo. No acudir a las áreas de trabajo si considero que tengo síntomas compatibles hasta que un profesional de la salud me defina el procedimiento. Para esto, el Ministerio de Salud pone a disposición toda su estructura y con la especificidad actualmente en Paraná de las postas respiratorias del Hospital San Martín, del Hospital San Roque y próximamente a confirmarse la posta respiratoria del Hospital de La Baxada.